Hola, ¿qué tal? El día de hoy les voy a platicar que el destino quiso que uno de los primeros libros que yo me compré en toda mi vida, pues fue un libro de autor ucraniano, aunque yo no lo supe por muchísimos años. Este libro es Taras Bulba, de Nikolai Gogol. Eh, bueno, pues fue un libro que yo me compré hace muchísimo tiempo, ya casi tiene 40 años. Era probablemente 1984 o 1985 y una colección que se llamaba Grandes Aventuras empezó a salir en puestos de revistas, en puestos de periódicos y pues eran libros de Emilio Salgari, de Julio Verne, de Alexander Dumas. Entonces pues me los fui comprando, no me acuerdo si salían cada semana o cada 15 días, pero pues yo me los compraba. Y nada más que este en particular, el de Taras Bulba, pues me llamó mucho la atención la portada, pero me fui más sobre 20.000 leguas de viaje submarino, sobre los tres mosqueteros, y este pues finalmente lo dejé sin leer. Habrá sido uno de los primeros 20, 25, 30 libros que me compré en la vida, o sea, de los primeritos, pero pues finalmente ahí lo dejé en el librero. Ahora, a raíz de pues la invasión del gobierno ruso en Ucrania, yo me puse a pensar, a ver, ¿tengo algún libro de autor, este escritor ucraniano? Y pues me puse a buscar, me puse a revisar, eh, porque libros rusos, cualquier biblioteca medianamente equipada, pues va a tener un montón de autores. Pues está León Tolstoy, está Dostoyevsky, está Alexander Pushkin, sería el cuento de nunca acabar. Entonces pues, le seguí pensando y pensé, por ejemplo, en Svetlana Alexievich, que es la premio Nobel del año 2015, nada más que ella no es ucraniana, ella es bielorrusa. De hecho, aquí tengo uno de sus libros, Voces de Chernobyl. Es un libro muy interesante. Algún día hablaré de él, pero pues, ahorita no viene al caso porque yo quiero hablar de autor ucraniano. Y ahorita, de hecho, los que están fastidiando a Ucrania, pues es el gobierno ruso y el gobierno bielorruso. Nada más que Svetlana Alexievich, esa sí es digamos que de mi simpatía, porque ella no es pro gobierno bielorruso. De hecho, ella está prácticamente exiliada en Alemania y desde ahí está escribiendo sus libros. Ella no es pro gobierno. Bueno, entonces, con toda esta investigación que hice, concluí que el único libro que tengo en mi biblioteca de escritor ucraniano, como le estoy diciendo, es este, el de Taras Bulba. Ahora, es un libro que es muy cortito, tiene en la edición que yo poseo, tiene 180 páginas. Este libro me lo leí en 3 horas y media, es muy cortito y se los recomiendo mucho. Es una novela extraordinaria, la van a disfrutar bastante. Primero que nada, les podría decir que Nikolai Gogol es un gran maestro en el arte de la descripción. Sus descripciones son magníficas. La descripción que hace al principio de la novela de la casa del protagonista, las descripciones que hace de los panoramas, de los ambientes, de la estepa, de la inmensa estepa ucraniana, a uno le gustaría estar ahí disfrutando de todas estas cosas. Es verdaderamente una persona que sabía describir las cosas muy bien y te mete a la lectura de tal manera que parece que, o sea, deseas estar ahí, pareciera que estás ahí viendo las cosas que él te describe. Eh, Más allá de eso, también les tengo que advertir varias cosas. O sea, esta es una novela histórica. Es una novela que Nikolai Gogol, que él vivió en la primera mitad del siglo XIX, en la primera mitad del siglo XIX y vivió muy poquito, ¿eh? Vivió 42 años, murió muy joven. Eh, pero, así como él vivió y escribió esta novela en la primera mitad del siglo XIX, la escribió en 1835, él describe un levantamiento cosaco en contra de Polonia que hubo en el siglo XVI. Así que, pues y otra cosa, esta es una novela romántica, o sea, es una novela épica, una novela de guerra y es una novela romántica. Y bueno, pues todos sabemos que, a ver, aquí lo voy a poner mientras, todos sabemos que durante el movimiento romántico en la literatura, pues se describe a los personajes de una manera muy idealizada. Entre más cerca de la naturaleza estás, entre menos educado seas, si estás más cerca de esa naturaleza prístina, tú eres, digamos que más virtuoso
y entre más tengas una educación, entre más estés cerca de la civilización, más perverso eres en general. Así tienden a ser muchas de las novelas románticas. Entonces una de las advertencias que sí les tendría que hacer es que al ser una novela histórica, romántica y de guerra, épica, pues las cosas están muy idealizadas, ¿no? O sea, eso quiere decir que la guerra ahí, pues se oye muy bien, se oye como una especie de poesía que exalta el espíritu humano, pero finalmente cuando nosotros vemos los estragos reales que la guerra causa en el mundo, entonces ahí sí ya no tiene nada de admirable. Pero finalmente todos sabemos separar y distinguir entre la épica de un libro y entre lo que de verdad son los estragos de la guerra en el mundo, como los estamos viendo, por ejemplo, ahorita en la invasión del gobierno ruso en Ucrania. Bueno, pues esa es una advertencia. Ahora, de que van a disfrutar la novela, pues eso sí prácticamente se los puedo asegurar. La van a disfrutar muchísimo. A ver, ¿de qué se trata? ¿Cuál es el argumento de Taras Bulba? Sin hacerles spoilers en la parte esencial, o sea, finalmente sí les tengo que revelar algunas cosas, pero no van a ser cosas que luego les arruinen el disfrute de la novela. Trata acerca de un cosaco, un cosaco zaporogo. Los cosacos zaporogo. Bueno, primero que nada, los cosacos eran un pueblo eslavo que prácticamente se convirtieron en la semilla de lo que después iba a ser el pueblo ucraniano. Ellos y uno de esos de esas partes del pueblo cosaco eran los cosacos zaporogos, porque ellos vivían en un estado, en Ucrania les dicen oblast, del sur de Ucrania, que se llamaba Zaporilla, así se llamaba Zaporilla, entonces por eso eran los cosacos zaporogos, porque vivían en el estado de Zaporilla, en el sur de Ucrania, y ahí vivía Taras Bulba, que era un cosaco zaporogo muy respetado por la comunidad. Él manda a sus dos hijos a estudiar ni más ni menos que a un seminario en Kiev, y ahí reciben una educación muy medieval, una educación muy escolástica, de esa pues que te informa mucho pero que realmente no te sirve demasiado para la vida. Y cuando sus hijos ya más o menos de 20 años ambos, eh, Andrei se llama el menor de ellos y Ostap se llama el mayor, de carácter muy diferente cada uno de ellos. El mayor, Ostap, tiene sueños de entrar a la guerra, muy disciplinado, y mientras que el menor es de un carácter muy reservado y es una persona muy romántica, que pues sueña con encontrarse una mujer que lo ame y no tanto estar en la guerra. Pues bueno, llegan los hijos del seminario y entonces Taras Bulba decide que pues ya es tiempo de que ahora sí y por fin reciban su verdadera formación, y la verdadera formación para un cosaco es pues experimentar la emoción de la guerra, experimentar las parrandas, porque pues, finalmente son eh, bueno, son cosacos y pues sí hacían ese tipo de cosas, pero son cosacos vistos desde el punto de vista romántico, entonces pues mayor razón para que se la pasaran en diversión, en bailes, en cantos, en borracheras, pero finalmente no dejan de ponerlos como personajes tremendamente nobles y leales. Pues porque así es el carácter de los personajes románticos, que pues están muy favorecidos desde el punto de vista de la óptica del movimiento de la literatura romántica, ¿no? Así que lo que sucede es que Taras Bulba se lleva a sus dos hijos a que reciban esa educación en la guerra a una isla que está en el río Níper, que en el sur de Ucrania. Esa isla tiene una fortificación de los cosacos zaporogos que llegó a ser famosísima. Le decían la SIG o la SEG, depende del traductor, cómo lo escriban exactamente. Entonces es una fortificación que está en esa isla y ahí están todos los cosacos divirtiéndose mucho en tiempos de paz, en las borracheras, en las comilonas, pero finalmente cuando llega Taras Bulba a la SEG con sus hijos, pues él quiere que haya guerra, porque él considera que el estado natural de los cosacos pues es la guerra y no la paz, no el descanso. Entonces se las arregla Taras Bulba para conspirar y que los cosacos le declaren la guerra a algún otro pueblo, pero cuando están listos para salir a la guerra, llegan
unos cosacos muy maltrechos con noticias de que el pueblo polaco, los polacos, están maltratando a los cosacos y están despreciando la religión de los cosacos en una región de Ucrania que está bajo el poder de Polonia. Y aquí es donde viene otra advertencia para que comprendan bien la novela. La novela, que creo que ya les dije que está ambientada en el siglo XVI, está basada, es una novela histórica, está basada en un levantamiento real que los cosacos hicieron en contra de Polonia, en contra de los polacos. Ahí en esta novela los polacos están vistos desde una óptica muy desfavorable, pero todavía más que los polacos. Por ejemplo, los polacos me parece que eran católicos, entonces los polacos, los cristianos católicos, lo que sucede es que los cosacos eran fanáticamente adeptos a su religión, que era el cristianismo ortodoxo. Ustedes sabrán que hay varios tipos de cristianismo. Los tres más famosos seguramente pues, son el cristianismo protestante, el cristianismo católico y el cristianismo ortodoxo, que este último, el ortodoxo, es el que se practica mucho en Rusia y el que se practica mucho en Ucrania. Bueno, pues los cosacos eran fanáticos del cristianismo ortodoxo. Entonces, cuando se enteran que los polacos cristianos católicos están maltratando las creencias de los cosacos en el oriente de Ucrania, pues inmediatamente hay un levantamiento de los cosacos zaporogos que están en esta isla, en la SIG o en la SEG, para ir a pelear en contra de los polacos. Y entonces Taras Bulba está contentísimo porque pues por fin sus hijos van a poder, digamos que, saborear las emociones, las mieles de la batalla. Entonces, bueno, van miles de cosacos y en el camino se encuentran con con un castillo que no recuerdo mucho, ahorita que no recuerdo exactamente cómo se llamaba, me parece que eres el castillo de Dubno o de Dubner, me parece que es el castillo de Dubno, y ponen un sitio al castillo y ahí se desarrolla prácticamente la mitad de esta corta novela. Allí es donde se desarrollan las historias de los tres protagonistas, de los dos hijos de Taras Bulba y del propio Taras Bulba, que son historias diferentes pero profundamente entrelazadas entre sí, y cada quien pues tiene su inicio, su desarrollo y su final de la historia. A cada uno Nikolai Gogol le dedica pues el tiempo que se merece y le dedica la atención que se merece. Ahí sí ya no les puedo decir exactamente qué pasa con cada uno de los personajes, pero pues sus finales son verdaderamente conmovedores, ¿eh? Sí la van a disfrutar mucho, y al mismo tiempo que van a disfrutar la novela y su historia, van a sufrirla y van a experimentar muchas emociones. O sea, ahorita para los que no la han leído, pues Taras Bulba, sus hijos Andrei, Ostep, son solo nombres, como siempre son solo nombres, pues los protagonistas de las novelas que vamos empezando a leer, pero después se van a convertir en seres significativos para nosotros, seres cuyas historias nos van a afectar, nos van a encantar o nos van a repudiar, pero finalmente son historias que nos van a hacer evolucionar y reflexionar acerca de la condición del mundo y acerca de nuestra propia condición como seres humanos. Eh, Verdaderamente yo creo que si ustedes quieren eh, tener una manera profunda de acercarse a Ucrania, de acercarse a ese pueblo que tanto está sufriendo en este momento, finalmente pues hay razones de ser para todas las cosas, ¿no? Son razones muy complejas, a lo mejor podría ser incluso un video acerca del porqué de ese conflicto, y cada quien pues tendrá sus simpatías, ¿no? Pues hay muchos que dicen, pues yo simpatizo con las razones del gobierno ruso, hay quienes dirán, pues yo simpatizo pues con las razones del pueblo ucraniano, pero pues si ustedes quieren conocer finalmente un poquito más de la cultura ucraniana, pues una de las opciones que ustedes tienen es a través de la literatura. Y si es a través de la literatura, uno de los libros más accesibles es Taras Bulba de Nikolai Gogol, o cualquier otra obra de Nikolai Gogol, o de cualquier otro autor que se encuentren, que sea ucraniano. Finalmente, Taras Bulba no es la novela más famosa de Nikolai Gogol,
pero de esos temas, de cuáles son sus mejores novelas, pues a lo mejor acabo haciendo otro libro. Este es bastante accesible, muy cortito, como les digo, o como les dije hace rato, lo leen en cuestión de 3 horas y media, así que yo espero que se animen. Este libro tiene mis más grandes recomendaciones, con todas las reservas que les hice hace ratito de que, pues bueno, se exalta un tanto la guerra, pues porque así se exaltaba en esa época. Y pues con esto van a conocer bastante más acerca de Ucrania, de cómo es, y bueno, pues ustedes se van a formar su propio juicio. Por el momento, pues hemos llegado al final del video. Llegó la hora de despedirnos. Yo soy Roberto, muchísimas gracias y nos vemos muy pronto.